Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir acerca del tema: no pierdas tu influencia positiva. No pierdas tu influencia positiva. Resulta que cuando Dios diseñó a su pueblo, que somos todos nosotros, Dios quiso que este pueblo que somos nosotros sea una influencia positiva. Que donde quiera que nosotros estemos, seamos un factor de cambio. La historia de la humanidad nos cuenta que los cristianos transformaron a todo un imperio. Cuando los soldados romanos eran heridos, los romanos no tenían para sus soldados esperanza. Ellos decían: los dioses quisieron que fueras herido, no podemos hacer nada, tienes que morir. Pero los cristianos a ese moribundo lo cuidaban, lo restauraban. Es decir, que el cristianismo trajo misericordia, y por los cristianos hay hospitales en el mundo. Cuando los romanos botaban a sus niños a la basura, literalmente, había un lugar donde los niños no deseados eran colocados para que las fieras los devoraran. Los cristianos iban a esos lugares y rescataban a esos niños y los cuidaban. Hacían de padres para ellos. Eso hacían los cristianos y eso hacemos los cristianos. Entonces nacieron los orfanatos. ¿Cierto que sí? Cuando surgió la Cruz Roja, surgió por cristianos. Donde haya bien en el mundo, ha sido por los que tenemos la fe en el Señor Jesús. Las naciones que han abrazado la doctrina del Señor Jesús son naciones bendecidas, porque Él trae bendición a ellos a través de su palabra y a través de su pueblo. Por eso el Señor dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 5: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No pierdas tu influencia positiva. Entonces aquí nos está hablando de una comparación. ¿Quiénes son los cristianos? Dice que los cristianos son la sal de la tierra. La sal originalmente se usó para que los alimentos no se descompusieran. Cierto que sí, es decir, preservaban los alimentos. Y de la misma manera, los cristianos son esa sal en las empresas, en los barrios, en los colegios, en las universidades, para que donde haya un cristiano, ese entorno no se dañe con la inmoralidad, con la mentira, con el odio, sino que a través de la influencia de ese cristiano, todos esos entornos cambien, porque somos una influencia positiva. Eso es lo que Dios quiere que seamos nosotros, una influencia positiva, ¿de acuerdo? Que como la luz aquí nos beneficia, y el mismo Señor dijo que la luz no se pone debajo de un balde o de una cama, sino que se pone arriba para que alumbre a todos. Así Dios te ha puesto en lugares de importancia y de privilegio, no por lo que tú eres, sino por lo que tú portas. Tú portas la gloria de Dios y te ha puesto para alumbrar en los lugares oscuros. Donde tú estás, alumbra Cristo allí. Donde tú estás, hay transformación. Donde tú estás, hay liberación. Donde tú estás, está la bendición de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Eso es lo que Dios ha diseñado para nosotros los cristianos. ¿Estamos de acuerdo? Pero voy a tratar un tema un poco fuerte y un poco confrontante y un poco delicado. Y espero que nadie se sienta mal con el contenido. Los días de anteayer, ayer y hoy, las redes sociales están a reventar por el caso de un predicador de una iglesia que abusaba de su hijastra de 13 años.
Y a lo último al hombre le dio por decir que la solución era matar a la niña. Yo les dije que era un tema un poco pesado, ¿cierto? Pero es necesario. Y se ve el video donde él persigue a la niña para ahorcarla, para matarla, pero quedó grabado. La comunidad se dio cuenta del episodio y salió toda la comunidad con machetes, con palos, y persiguieron al agresor y lo capturaron. Y lo han linchado. ¿Cuántos han visto la noticia? ¿Han visto caso? Lo han linchado, lo reventaron ensangrentado. Las mujeres decían: miserable, denle más duro, mátenlo, píquenlo, decían otros, píquenlo, o sea, que lo picaran a machete. En uno de los videos se alcanza solo a escuchar y dice: ya no más, ya no podía ni hablar. Es decir, que por poco lo matan. Entonces vino a mi mente este texto en el día de ayer en la tarde, que dice el Señor Jesucristo: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. En este personaje se cumplió literalmente ese versículo. Dios no ha querido que terminemos así. Dios ha querido es que seamos una influencia positiva, que hayamos demostrado que hemos cambiado de vida y que tenemos a Cristo. Que no nos escondamos detrás de un púlpito para hacer fechorías, sino que todos nosotros, los predicadores, pero los que no lo son, todos seamos verdaderos hijos de Dios. Entonces, esto sucede. ¿Y por qué sucede? Porque hay gente que no se ha convertido a Cristo, pero pretende beneficiarse de Él. Pero nosotros lo que queremos es obedecerlo al Señor, seguirlo a Él y dar un buen testimonio. ¿Cuántos anhelamos eso? Porque nosotros somos sal y somos luz, somos embajadores, somos profetas, somos sacerdotes de Dios para este país. Por eso la palabra de Dios dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Aquí no se trata de juzgarlo al hombre, bueno, no sé, eso es una situación personal. Y como nos ha enseñado nuestro presidente, el pastor Armando Arboleda, si alguien comete un crimen, para eso hay leyes del país. Nosotros no vamos a encubrir a nadie, pastor o el que sea. Si comete un crimen, para eso hay leyes. ¿Estamos de acuerdo? Porque ¿quién estableció las leyes de un país? Bueno, las personas, pero con la autorización de Dios. Y me preocupa, y va a haber algo que ustedes deben entender, que se van a empezar a escuchar testimonios malos y pésimos de quizá líderes. Pero usted no se debe escandalizar por eso, porque usted sabe en quién ha creído. ¿Cuántos dicen amén? Hemos creído en el Señor Jesucristo. No se va a escandalizar, porque también el diablo usa esto, ¿para qué? Para que el evangelio quede por tierra, para que se blasfeme el nombre del Señor Jesús. Pero es que en Jesús no hay ningún error. El Señor nunca cometió pecado. El Señor es santo y nos llama a ser santos. Por eso no pierdas tu influencia positiva, y que hoy sea la oportunidad de consagración a Dios. Que hoy sea la oportunidad de decirle: Señor, perdóname si he jugado con tu palabra, pero yo necesito hoy estar firme en tus caminos, con tu ayuda, con tu poder. ¿Cuántos anhelamos esto? Bueno, entonces observemos hoy dos casos de influencia en la Biblia. Uno de influencia positiva y uno de influencia negativa. El primero que quiero que veamos es Abraham, un hombre de influencia positiva. Y fue una influencia positiva permanente, porque aún hoy nosotros somos bendecidos por la influencia de Abraham, porque él es el padre de la fe, como nosotros también somos hijos del padre Abraham. Y él sigue influenciando después de siglos y siglos y siglos. Una influencia positiva no solo en su tiempo, cuando estuvo vivo, sino influencia positiva aún después de haber muerto. Que cuando el Señor nos lleve y la gente recuerde, diga: qué bueno
que esta persona fue un testimonio para mí. Qué bueno que esta persona fue una influencia positiva para mí, que lo recuerden nuestros hijos, que lo recuerden nuestros nietos, que lo recuerde la esposa y el esposo y diga de verdad, esta persona para mí fue una influencia positiva. ¿Cuántos queremos lograr eso en nuestra vida? Ese es un anhelo. Señor, ayúdame a no ser un tropiezo para nadie, sino ser una influencia positiva. Abraham lo fue. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Observemos a Abraham una influencia positiva. Primero, en la vida de Abraham fue que Dios lo llamó a salir del paganismo. Porque la familia de Abraham eran idólatras, la familia de Abraham eran de costumbres paganas, eran de costumbres no agradables, cierto que sí, ante los ojos de Dios, tradiciones, costumbres, hábitos. Pero Dios le dice: salga de eso. Y eso nos recuerda a nosotros que la palabra del Señor dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros hemos tenido una influencia familiar que muchas veces no es buena. Mi padre, un hombre trabajador, honesto, pero cometió algunos errores de la moral y algunas veces tomaba. No estoy deshonrando la memoria de mi padre. Lo que quiero decir es que si mi papá hacía eso, yo no puedo excusarme en él y hacer lo que él hacía. Y decir: pero es que mi papá engañó a mi mamá en cierto momento de la vida matrimonial, y diciendo que porque él lo hizo yo lo puedo hacer. No, porque para eso Cristo llegó a mi corazón, para que no repita los mismos errores de mis antepasados. Dice: no, es que en nuestra casa nosotros nos emborrachábamos y acabábamos las canecadas de cerveza. Eso era ellos. Ahora somos diferentes. Es que en mi pueblo se hacía esto y se hacía aquello y eso era una locura. Eso era antes. Ahora el Señor nos dice: salid del medio de ellos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo y yo os bendeciré. Hay que salir del paganismo. Hay que salir del paganismo que hay en Colombia, cuando las matronas eran brujas y hechiceras, y que se diga la verdad, cuando la gente arreglaba los problemas a bala o a machete. Eso ya quedó atrás. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado. Por eso hoy tenemos que proclamar que tomamos el ejemplo de Abraham y salimos de esas costumbres. Si sigues con esas costumbres, despégate de ellas ahora, porque Dios quiere bendecirte. Primer punto. Segundo punto: Dios le dijo a Abraham que lo bendeciría. Entonces dice la palabra en el versículo 2: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Hermanos, Dios nos promete bendecirnos a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En la obra de Cristo el Señor nos bendijo con la salvación, que es lo más importante. ¿Qué más importante que la salvación? ¿Cierto? El Señor nos ha salvado, nos ha librado de nuestros pecados, nos ha lavado con su sangre, nos ha librado de la maldición de la condenación, pero también nos ha librado de las diferentes maldiciones. Cuando uno lee el Deuteronomio 28, habla de las maldiciones que vienen a las personas por la desobediencia, pero gracias a Dios que hoy somos un pueblo bendecido.
¿Por qué vienen las maldiciones a la gente? Por el pecado. Escúcheme bien, por la maldad. ¿Cómo si yo hago mal, quiero que me venga bien? Si yo le hago la trampa a mi amigo y quiero que a mí nadie me haga trampa. Si yo robo a mi cliente y espero que a mí no me roben. Si hago tantas cosas y espero que a mí no me llegue. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gracias a Dios que hemos dejado esa vida antigua y queremos seguir a Cristo, porque somos destinados a vivir en bendición. Usted hoy tiene que proclamar que usted es bendición de Dios y que la bendición de Dios le acompaña en su vida espiritual, en su vida familiar, en su vida emocional, en su vida económica. Y que todas esas maldiciones que habían caído sobre usted se rompen por el poder de la sangre de Cristo. ¿Cuántos declaramos eso? Porque el Señor nos llamó para que heredásemos bendición. En Cristo somos bendecidos. Tenemos que desmontar todas esas maldiciones. Cierto que sí, que se le destruyó el hogar al abuelo, se le destruyó el hogar al papá y ahora se le destruye su hogar. No aceptamos eso. Que el cáncer mató a sus antepasados y lo quiere matar a usted. No aceptamos eso. Que la ruina acabó con sus familiares y hoy quiere acabarlo con usted. No aceptamos eso. Que un día sus familiares predicaron el evangelio y hoy están en el mundo y el diablo le dice, así como le pasó a su primo, usted volverá al mundo. No aceptamos eso, porque nosotros tenemos la bendición de Dios. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Pero usted tome esta palabra, porque si usted no toma esta palabra, no llegará a lo que debe lograr. Usted tiene que tomar, diga, esa palabra es para mí. Yo soy bendecido como Abraham lo fue también. Entonces dice, te bendeciré y haré de ti una nación grande. Recuerde que hemos hecho mucho énfasis en la familia. La generación de los justos será poderosa en la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Bendecir a nuestras generaciones. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces nosotros tenemos que decirle, Señor, bendice a mis generaciones, que mis generaciones te conozcan. ¿Estamos de acuerdo, amados hermanos? Bueno, importante eso. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. O sea, serás una nación grande. Eso es lo que Dios tiene para el pueblo de Dios. Dios no quiere que seamos un pueblo en derrota, sino en victoria. Pero en tercer lugar, vemos que Abraham fue llamado por Dios, primero, e hizo caso. Segundo, tenía la bendición de Dios. Tercero, era un hombre de altares. Y por eso lo hizo Dios una persona de influencia positiva, porque era un hombre de altares. El altar era un montículo de piedras, lo básico del altar, que las personas hacían y representaba la consagración a Dios, representaba la rendición a Dios, representaba la fe en Dios, representaba la vida de entrega, de oración, de adoración. ¿Sí me hago entender lo que era un altar o eso significa un altar? Abraham fue una influencia positiva porque era un hombre de altar. La Biblia nos dice que él hizo varios altares en su trayectoria. Estamos en Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces Dios le habla a Abraham y él construye un altar. ¿Cierto? Le da una promesa y él construye un altar. Que siempre que Dios nos hable, construyamos un altar de consagración, de entrega, de abnegación. Que hoy construyamos altar para Dios. Pero no solo hoy, sino permanentemente vivamos una vida de altar todos los días, presentándonos a Dios como un sacrificio vivo. Ya los sacrificios no son animales muertos, sino que nosotros somos el sacrificio vivo, agradable a Dios. Que nos presentemos como ese sacrificio, pero que seamos gente de altar. Por eso Abraham fue
influencia positiva hasta hoy, porque dejó la vida antigua, porque tuvo la bendición de Dios y porque era un hombre de altar. Pero no solo para los hombres, también para las mujeres. Sigamos en el caso de Abraham, en el versículo 7, ¿cierto? Hemos observado, pero también en el versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Vuelve a construir un altar. Constrúyele altar a Dios en tu vida. Y entonces dice que luego de este episodio está en otro lugar geográficamente hablando, pero vuelve a levantar altar. Donde Abraham estuviera, levantaba altar para Dios. Tremendo, ¿cierto? Volvamos a levantar altar, volvamos a las rodillas, volvamos a consagrarnos a Dios, entregarnos totalmente a Él. Importante. Sigue el transcurso de la vida de Abraham, y dice el versículo 4 del capítulo 13. Dice que volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado su tienda en Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Jehová. Invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Otro altar. Pero aquí hay un lapsus en la vida de Abraham. Parece ser, o no parece ser, la Biblia lo dice, que vino hambre en la tierra y que él descendió a Egipto. Y cuando él descendió a Egipto, en Egipto no hizo altar. Hubo como un lapsus en la vida de él en la cual se olvidó de los altares. Y fue a Egipto, que ha sido una potencia mundial en aquel tiempo, buscando el sustento. Cuando Abraham desciende a Egipto, no hace altares. Pareciera ser que su vida espiritual había sido afectada, su fe había sido afectada, pero lo que me llama la atención es que él volvió, recapacitó y volvió a hacer altar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podemos aplicar? Que quizá te has apartado del Señor, te has alejado, pero hoy puedes volver a la consagración. Hoy puedes volver a hacer altar para Dios. Es hoy, no es mañana. Es hoy de volver a Dios y construir altar. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Ese altar de adoración, ese altar de consagración, ese altar de entrega, ese altar de sacrificio. Sal de Egipto y volvamos al altar. Y en el capítulo 13, verso 18, dice: Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Otro altar, 4 altares se mencionan en la vida de Abraham, es decir, un hombre de altares. Por eso fue una influencia positiva. ¿Quieres ser una influencia positiva? Construye altar para Dios siempre. Construyamos más bien, ¿cierto? Incluyámonos todos. Hablemos en plural. ¿Cómo está tu consagración con Dios? Bueno, continuemos. Abraham tenía otra característica, es que era un hombre de fe, obediente, de fe realmente. Entonces nos dice la palabra que cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra, dice que Abraham lo hizo. Lo hizo, ¿cierto que lo hizo Abraham? Y salió, y salió por fe, porque dice la palabra de Dios que él salió sin saber a dónde iba. Imagínense que él está en la seguridad de su familia y le dice Dios: salga a la tierra que yo le mostraré. Pero él no tenía las fotos, ni tenía los videos de dónde iba a ir, ni cómo era la tierra. Él salió por fe, porque Dios no miente. Debemos creer las promesas de Dios. Por eso la Biblia dice que el cristiano vive por fe, no por vista. ¿Qué quiere decir? No por lo que las apariencias o las circunstancias nos muestren, sino que creemos por lo que Él nos ha dicho en su palabra. Por eso el coro antiguo dice: en su palabra
esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, amén, amén y amén. Confiamos en la palabra de Dios. Y Abraham salió confiando en las promesas de Dios, sin saber a dónde iba, pero obedeció. Porque hay algo importante, la fe va con la obediencia. Si yo digo que tengo fe y no obedezco, no tiene sentido, porque la fe se expresa a través de obedecer. Y él sale en obediencia y Dios lo bendice. Abraham era un hombre de fe. Pidámosle a Dios que nos dé esa fe verdadera. Mire, la fe es muy importante, hermanos. Porque cuando usted escucha casos grotescos como el que hemos mencionado en esta mañana, que es desagradable decirlo, pero las cosas hay que hablarlas, porque hay realidades. Pero la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchos quizá a tu lado se aparten. Muchos quizá cerca a ti den mal ejemplo. Quizá personas que tú tenías en un pedestal te defrauden, den un mal testimonio. Pero el Señor Jesucristo nunca te ha dado un mal testimonio. Él nunca pecó ni engaño hubo en su boca. Y tú estás siguiendo es al Señor Jesucristo. Entonces no te desalientes, no te desanimes. ¿Por qué? Porque tú has creído es en Él y lo estás siguiendo es a Él. ¿O en quién creíste tú? Hay otra canción que dice, ¿en quién creíste tú? ¿En el hombre o en Dios? ¿Pero qué dice la otra parte? Yo he creído en el Todopoderoso, que hizo los cielos, que hizo la tierra. O sea, hemos creído en Dios, no en el hombre. Dios no falla. Y Abraham guardó la fe, por eso hoy es una influencia positiva. La fe es un escudo. Recuerde que cuando el apóstol Pablo hablaba de la armadura del cristiano, más bien de la armadura de Dios, dice, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántos lo han leído? Entonces, ¿qué quiere decir? Ya lo he explicado muchas veces que era un escudo más o menos de 1,40 de longitud, en el cual el soldado se colocaba detrás de ese escudo así, inclinado, y ahí pegaba todo, pero no le hacía daño al soldado porque el escudo lo protegía. ¿Sabe qué te protege a ti? La fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos tenemos fe en el Señor Jesucristo? Dice la palabra, para el que cree, todo le es posible. ¿Sí me hago entender? Cuando usted dice, no, pero es imposible ser cristiano en un mundo tan malo, ser cristiano, sí es posible. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero tú tienes que tener la fe en el Señor. Porque habrá gente que te defraude. Habrá gente que te menosprecie. Habrán circunstancias que el enemigo envíe. Habrán grandes mareas, se levantará el mar, tormentas. Pero recuerda que en la tormenta Cristo está en la barca. Y mientras Cristo esté en la barca no se hunde. Cristo está contigo y con Cristo no hay fracaso. Con Cristo solo hay triunfo. Dice la palabra, Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Cuántos toman esa palabra? Quizá que alguien ha llegado desanimado, triste, diciendo, no, esto está muy difícil. Recuerda que el Señor está contigo, y si Él está contigo, nadie podrá contra ti. Pero no pierdas la fe. Toma ese escudo. Dice que el diablo mandará dardos de fuego. ¿Qué son dardos de fuego? Son flechas encendidas. Ustedes recuerdan en las guerras antiguas peleaban era con flechas y arcos, ¿cierto? Pero en aquellas épocas aquellos ejércitos lanzaban flechas con fuego encendido, ¿cierto? En las puntas llegaban y quemaban ciudades enteras. Pero lo que el apóstol está diciendo, tenga ese escudo, porque Satanás va a tirar a matarlo. Le va a mandar flechas encendidas en fuego, pero pegarán contra el escudo y la fe te salvará. Por eso la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, esas
dardos de fuego pegan en el escudo. Porque imagínense una flecha encendida y le pegue en un brazo, le pegue en una pierna, en el cuello y se empiece a incendiar. Fuera el que lo hiere, lo pone a sangrar, a que se desangre y encima lo está quemando. Y es que así son los ataques del diablo y que el Señor lo reprenda. Yo no sé si no se ha dado cuenta que usted es un soldado, no es un niño consentido. Porque hay muchos hombres consentidos. La esposa tiene que llevarlos en carretilla a la iglesia. Y no se ha dado cuenta que es un soldado de Jesucristo. Gloria a Dios por esas valientes soldados. ¿Cuántas son esas valientes soldados? Que son guerreras, que son de oración. Las felicito. Su esposo no quiere seguir, pero usted sigue en la brecha. Siga, mujer valiente. Porque Dios a través de su fe va a ayudar a su esposo. Y su esposo se va a restaurar. ¿Lo creen o no lo creen? Pero peleemos la buena batalla de la fe. Sigamos adelante. Entonces dice que no pierda el escudo, porque un soldado sin escudo, en el contexto que estamos viendo, es un soldado muerto. Si tú pierdes la fe, el diablo te destruye. Tú no puedes perder la fe por ningún motivo. ¿Por qué? Porque el que nos ha prometido todo eso no es un pastor, ni un sacerdote, ni un papa, ni un profesor, ni un filósofo. El que nos ha dado esta palabra es el creador del cielo y de la tierra. Es Jehová de los ejércitos. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso tú necesitas afianzarte en la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No el libro negro, sino lo que dice la palabra. Las promesas, los mandamientos. Las promesas de Dios. Tú tienes que volver a leer tu Biblia y recibir de la palabra la fe, porque dice que algunos naufragaron en cuanto a la fe. Hay gente que naufraga en cuanto a la fe porque se olvida de la palabra de Dios. Este libro estará sobre tu corazón y meditarás en él de día y de noche, dice la palabra. Y lo enseñarás a tus hijos todos los días cuando te levantes, estando por el camino y cuando te acuestes. Aquí están las promesas que Satanás nunca podrá contra ellas. Las circunstancias pueden ser terribles, el fuego puede arder alrededor de ti, pero las promesas que Él ha dicho no caerán por tierra. Toma las promesas de Dios. Levántate como valiente. Toma el escudo de la fe. Reclama las promesas y dile: Señor, tú has dicho esto, yo lo creo. Y aunque las circunstancias digan todo lo contrario, tú vas a decir: yo veo todo lo contrario, pero tú has dicho esto y yo creo es en lo que tú has dicho. Yo aprendí esto desde bien joven y Dios me ha ayudado. El que me bendice es el Señor. El que me abre puertas es Él. Y sus promesas son verdad. Pero esto es para todos nosotros. Entonces Abraham no perdió el escudo que se llama la fe. Por eso el apóstol lo dice. Mire lo que dice 2 a Timoteo 7, 4-7. He peleado la buena batalla. Dice: he acabado la carrera. He guardado la fe. O sea que a Pablo no se le perdió la fe como a algunos se le pierde la fe, sino que él no la dejó perder. Dice: he guardado la fe, da a entender que la fe es un tesoro. Es un escudo, pero es un tesoro. Y que ese tesoro hay que no dejarlo perder. Ese tesoro hay que guardarlo en el corazón. Ese tesoro hay que cuidarlo. Por eso el apóstol Pablo dice: he guardado la fe. Es decir, no he perdido ese tesoro. No pierdas el tesoro. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No pierdas el tesoro. Porque ¿qué tesoro más grande que la fe? Entonces, por eso Abraham es nuestro padre, porque fue un hombre de fe. Por la fe fue justificado. Por la fe vio la bendición de Dios. Por la fe recibió el respaldo de Dios. Somos bendecidos a través de la fe, ¿cierto que sí? Bueno, damos la gloria a Dios, es importante. Entonces no perdamos la fe. Por todo esto,
Abraham fue una influencia positiva. Mire, el cristiano tiene que volver a entender quién es. Somos hijos de Dios. Antes éramos hijos no de Dios. Ustedes ya saben. Somos embajadores. ¿Usted sabía que usted es un embajador? Donde usted entra, no entra un cristiano aburrido y derrotado. Un cristiano golpeado y amoratado por los golpes de la vida. Donde usted entra a un lugar de gobierno, a una empresa, a un estamento, a donde usted va, entra un embajador del reino de los cielos. Y un embajador tiene una forma de relacionarse, porque no es cualquiera en la calle, es uno que representa a un gobierno. Tú representas al Señor Jesucristo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un sacerdote. Tú eres un ministro. Tú eres un profeta. Tú eres la bendición de Dios para Colombia. ¿Cuántos lo toman? ¿Cuántos lo toman? Entonces no te veas como un derrotado. Di donde tú vas: Señor, gracias porque hoy voy a bendecir a muchos por la bendición que tú me has dado. ¿Eso es bíblico o no es bíblico? Por supuesto. Entonces por eso Abraham fue una influencia positiva. Pero hay un contraste que es otro personaje. Y el otro personaje es Lot. Y vamos a mirar en el libro de Génesis, donde estamos, capítulo 12, versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano. ¿Quién es Lot? Sobrino de Abraham, un huérfano. Abraham lo adopta para ayudarlo. ¿Cuántos me están oyendo? Entonces, Lot sale con Abraham, ¿cierto? Primero. Pero Lot fue prosperado al lado de Abraham. Tremendo esto. Mas lo más triste es que aunque Lot fue prosperado al lado de Abraham, Lot no tenía la fe de Abraham. Lot no tenía la integridad de Abraham. No tenía la formación que Abraham tenía como siervo de Dios. Pero Lot fue prosperado al lado de Abraham. Tuvo muchos ganados, tuvo mucha prosperidad. ¿Sabe que muchos que están alrededor nuestro son bendecidos? Y a través de lo que Dios ha hecho en ti, muchos son bendecidos. Pero a veces tú llevas personas que no debes llevar en el camino, porque Dios no le dijo a Abraham que llevara a Lot. ¿Cuántos me están escuchando? Es decir, un corazón tan bonachón de Abraham, porque era un huérfano su sobrino, pero Dios no le dijo lleve a Lot. Hay muchos Lots hoy en día que se acercan a los siervos de Dios para recibir lo que Dios ha dado a esa persona, esa unción que hay ahí, ese respaldo, ese trabajo por décadas. Pero no quieren los principios, no quieren la integridad, no quieren servir a Dios, sencillamente se arriman para recibir los beneficios. Y ese era Lot. Sencillamente era por conveniencia. Y bueno, como estaba con Abraham, la bendición le llegó. Pero no tenía esa consagración de Abraham. Si me hago entender, no tenía esa fe de Abraham. No se metió a fondo. Yo les quiero animar, mire, sí, Dios nos bendice. Yo bendigo a Dios por el pastor Armando Arboleda. Al que honra, honra. Yo procuro estar cerca de él, no porque me convenga. ¿Qué puedo recibir de él? ¿Qué me va a dar? No, sino porque sé que es un siervo de Dios. Quiero imitar su ejemplo, quiero imitar su testimonio, quiero imitar las cosas buenas porque es una buena cobertura. Pero no quiero aprovecharme sencillamente de lo que pueda sacar de él. Más bien procuro bendecirlo. Dime una cosa, ¿eres un Abraham o eres un Lot? ¿Eres solo un oportunista que buscas el beneficio, pero no quieres la formación? ¿No quieres ser formado como un hombre de fe, como una mujer de fe, como una persona que ha dejado la maldad, como una persona que está comprometida de verdad, que sabe cuál es su identidad en Cristo? Pero hoy podemos y debemos cambiar. No podemos ser Lots, tenemos que ser Abrahames.
hombres y mujeres, tenemos que cambiar y decir: yo quiero conocer al Señor Jesucristo. Quiero creer en el Señor Jesucristo. Quiero seguir al Señor Jesucristo. Quiero tener una fe verdadera en Él. ¿Cuántos están de acuerdo? Observemos entonces qué pasó con Lot. Resulta un momento, el momento de la prueba. Lot empezó a ser prosperado por la cobertura que tenía. Pero cuando ya Lot fue prosperado, empezó la pelea. Porque Lot empezó a pelear con los pastores de Abraham. ¿Recuerdan eso? Y había una lucha, que no, que esta oveja es mía, que esta plata es mía, y una lucha ahí. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces Abraham le dijo: no, no hay problema, tranquilo. La tierra es grande, la tierra es amplia. Si usted agarra al norte, yo agarro al sur. Si usted agarra a la derecha, yo agarro a la izquierda. Decida, sobrino. Escuche bien, y le dio decisión. Claro, porque todos decidimos. Pero que ahí entonces muéstralo su carácter. Dios quiere formar en nosotros ese carácter cristiano. Y mostró el carácter. Es decir, ¿qué dice la palabra que hizo Lot? Dice que él levantó sus ojos hacia la llanura que da al oriente por la ribera del río Jordán, y la vio que era como huerto de riego, verde, muchos pastos, muchas aguas, y se le prendió el bombillito y dijo: aquí es donde yo voy a prosperar. Se dejó llevar por su vista. ¿Cuántos me están escuchando? Hay personas que cuando ven una mejor posibilidad traicionan al que les ayudó. No hay lealtad. Nosotros no somos esas personas. ¿Cuántos dicen amén? Yo no aprecio a mis autoridades. Volvemos al caso del pastor. Porque él es el presidente de la misión. Bueno, yo soy un directivo, pero él es mi autoridad. Si el pastor, Dios lo guía a entregar ese cargo, lo seguiré honrando, porque no es por el puesto, sino por lo que él es, un hombre de Dios. Porque uno observa, yo recuerdo cuando estaba el otro presidente antes, el pastor Carlos, otro compañero: pastor Carlos el tintico, pastor Carlos el tintico. Escuche, hasta hago las manos: pastor Carlos el tintico. Y cuando el pastor Carlos se enfermó y se murió, hablaba muy mal del pastor Carlos. Pero pastor Carlos el tintico. Gente sin carácter, gente desleal, traicioneros. Pero nosotros no somos así. Está duro, pero nosotros no somos así. Somos gente de principios bíblicos. El pastor Carlos murió. Yo siempre lo recuerdo, un gigante de la fe. Uy, este hombre fue un hombre usado por Dios tremendamente. Pero sabe una cosa, él murió. Pero seguimos honrando, no a él porque él murió, pero su memoria sí, su recuerdo. Y hoy actualmente, después de ¿cuántos años que murió el pastor Carlos? Más de 10 años. Hoy se le sigue ayudando a la viuda con ofrenda mensual. ¿Es así, hermana? ¿Cuántos me están escuchando? Porque esto no es de palabras. Hoy se le sigue ayudando a la viuda después de 10 años de muerto. Nosotros no decimos muerto al hoyo y el vivo al baile. La hermana lo conoció, me imagino, el pastor Carlos Moreno. Murió, pero seguimos honrando a su viuda. ¿Cuántos pastores han muerto que fueron nuestros directivos? Seguimos bendiciendo a sus hijos. Lo que hicieron ellos no ha muerto. Y lo que sembraron en nosotros lo cosecha hoy su familia. ¿Qué les parece? Nosotros queremos que esta iglesia sea así, gente de principios, de valores, no oportunistas. Pero Lot no era así. Lot se dejó llevar porque lo deslumbraron los pastos. Una hermana aquí en la iglesia, y ya era anciana, era el tiempo del DMG. Y le dijeron que si metía una plata se la multiplicaban por 4 y por 5. La hermanita, ni corta ni perezosa, metió todos los ahorros en DMG y se los perdió todos. ¿Cuántos me están oyendo? Los vio la llanura verde
y dijo, esta es la oportunidad. Dejaré al viejito en piedras, pero yo soy un joven de visión. ¿Sí me hago entender? Se dejó llevar por vista, pero la Biblia dice, vivimos por fe, ¿no por qué? Por fe, no por vista. ¿Cuántos dicen amén? Vivimos por fe, no por vista. En cierta iglesia, resultó un hermano en la iglesia diciéndole al pastor, un amigo nuestro, pastor, me salió una herencia, pero eso es de miles y miles de millones. Mejor dicho, eso es tremendo. Perdón. Y pastor, le va a comprar todos los lotes que necesiten las iglesias. Todas las propiedades se las vamos a comprar. Y a los de la Boyacá, o sea, aquí, les vamos a mandar 1.000 millones para empezar. El pastor se ilusionó, pero pastor, es que tenemos que pagar unos gastos notariales, tenemos que pagar los honorarios del abogado, tenemos que pagar esto, tenemos que mover, tenemos que meterle plata. Lo estafaron al pastor. ¿Qué le parece? Mi mamá era una santanderiana muy hermosa, decía, de eso tan bueno no dan tanto. Y entonces a usted le ofrecen y le ofrecen y le ofrecen. No se ilusione por ofertas. Afiánces en Cristo, porque Cristo nunca falla. Diga, Cristo nunca falla. Esta es la verdad. Cristo nunca falla. Mientras tú tengas tus ojos puestos en Jesús y consumador de la fe, irás de triunfo en triunfo. Cristo no te engaña, Cristo no te traiciona, Cristo es el Señor. Puestos los ojos en Él, les ruego con el corazón, no te dejes llevar por la vista. Cuando tengas que tomar una decisión importante en tu vida, ¡ora! Es que hay una hermana que se durmió, por eso grité. Hay gente que ni ora. Eso dice, decidí hacer esto, lo voy a hacer. No oró. Cuando vas a tomar una decisión importante, consulta con tus autoridades. Si eres mujer, habla con tu esposo. Si eres miembro de la iglesia, habla con tus pastores. No que yo lo decidí, porque lo decidí, porque quise y punto. Qué falta de carácter. Qué falta de fundamento. ¿Sabes una cosa? Consulta, pide oración, ora y hasta que Dios te hable. Que Dios te hable, hazlo. Porque muchos van fracasando en la vida porque van tomando decisiones sin orar, sin consultarle a Dios, sin preguntar si es la voluntad de Dios. No, es que ella es hermosa, ella es profesional, habla hasta 4 idiomas. Esa es. Y se casa, dice, era un demonio completo. Bueno, no. Solo digo es para ilustrar nomás, pero es verdad. Dice, ¿cuándo fui a casarme con esta fiera? Pues, ¿por qué no oró? Mira, aquí llegó un muchacho y llega y entonces había una muchacha aquí, bueno, no era esta muchacha, le llevaba 10 años y dijo, ese es. Cuidado, hay muchachas que están que miran y miran en vez de orar. Ore, sí, ore, es que a todos nos toca orar. Y dijo, ese es, y empezó a metérsele por los ojos, lo convenció, dijo, nos vamos a casar. Yo les dije en la consejería, esto no funciona, usted le lleva 10 años, él es un muchacho, cuando pasen los años ya la va a ver las arrugas, ya la va a ver un poquito fea, y la primera bonita que se pase, se lo va a quitar. No, que yo lo amo, que nosotros nos entendemos, que él me comprende, que puros cuentos. Perdónenme, yo tengo que hablar a ustedes con franqueza, ustedes me conocen hace años, que yo no estoy diciéndoles a ustedes cuentos, yo les digo la verdad, les dijimos. Bueno, por cortesía, con otro pastor y por respeto, pues los casamos, pero no lo vuelva a hacer. Donde yo vea que hay algo, le digo, vaya que lo case otro. Y ya lo hemos hecho, ¿cierto, David?
Él nos dice, no, que es que mi esposa era terrible, me divorcié y vengo que usted me case. No, vaya por allá que lo case otro. ¿Cómo va a casar divorciados? Lo hice en un tiempo, ya no lo vuelvo a hacer. Hay que volver a la seriedad, a la responsabilidad. Bueno, entonces el punto es esto: cuando usted tenga que tomar una decisión, no se crea la última maravilla del desierto. Le dicen, ay, pastor, ¿por qué? Porque ganó 5 almas, ya es pastor. Porque le predica a alguien, ya es pastor. Posiblemente sí, es un pastor en formación, pero cuando usted le diga pastor, diga, no, yo todavía no, me falta un poquito. Cuando usted, la iglesia, diga es un pastor, es porque ha pasado muchos filtros, ha pasado muchos procesos, ha mostrado fidelidad. Escúcheme, nosotros no le decimos pastor a cualquiera. ¿Por qué? Porque pasa lo que ha pasado esta semana anterior: violadores, ladrones. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso yo también soy estricto cuando las mujeres empiezan a exhibirse, cuando los hombres buscan solo pantalla aquí en la plataforma, cuando hay que hacer algo, hay que ir a barrer, hay que lavar el baño, hay que pintar, se desaparecen. Cuando hay una reunión, dice, no, yo estoy muy ocupado y quieren servir a Dios, bájese de la nube. Esto es servicio, no espectáculo. ¿Cuántos dicen amén? Y es mejor ser así, para que después no tengamos que pasar colores diciendo, este malvado, ¿cómo nos hizo quedar tan mal? Y como nosotros lo promovimos y lo ayudamos y le dimos ofrenda y hasta lo pusimos en alto, lo pusimos allá y allá hizo quedar mal a Jesucristo. No, mis queridos, prefiero que te quedes sentado hasta que madures. Y no dicen ni amén, pero bueno. Queremos gente de Dios. Ahora, yo soy un ser humano frágil, pero si yo necesito corrección, ¿usted cree que yo no he pasado por correcciones bravas? Por supuesto que sí, pero gracias a Dios llevo 40 años de matrimonio con la misma, ¿no? 40 años de pastor. Ahora, eso no me exime. La Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y aquí no digo, esto, cuando yo escucho esas cosas, yo digo, Señor, ten misericordia de mí, caigo de rodillas. Que cualquier obra satánica que el diablo haya puesto en mí, hoy sea echada fuera de mi vida, porque ¿de qué me sirven 40, 50, 60, 70 años y a lo último cometer un error terrible que deshonre a Jesucristo? Yo le pido al Señor, ayúdame a ser fiel hasta el último día. ¿Cuántos dicen amén? Y usted hoy tiene que decirle, Padre, yo he caminado contigo 10, 5, 20 años, pero ayúdame a seguir hasta el último día, para que el Señor, cuando tú vayas allá y yo vaya allá, nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hoy es tiempo de volver a la consagración, de volver al altar, de volver a la fe, de volver a la integridad, de volver a un evangelio puro. Porque nuestro país está en juego. Nosotros estamos en peligro. Nuestras familias están en peligro. Y si la iglesia cristiana en Colombia no se sana de tantas cosas, ¿cuál será el futuro de este país? Solo hombres como Abraham traerán respuesta a Colombia. Gente de altar, gente de fe, gente de obediencia, gente de integridad, gente de Dios. Los que son sal y los que son luz, porque los que no lo sean solamente los pisotearán y no servirán para nada, sino para ser echados fuera y pisoteados por todos. Pero tú no eres esa persona. Tú eres un hombre y una mujer de Dios. Y si el enemigo ha metido en ti semillas de maldad, hoy se anulan en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Y hoy recuperas y recuperamos esa senda de respaldo de Dios para hacer una influencia positiva.
Para ir concluyendo, entonces observemos algunas cosas. Lot no pensó en el futuro. Mire, hay alguien que decide algo que le beneficia ahora y lo puede beneficiar por unos meses o aún años. Hay gente que recibe un empleo, que recibe muchos millones y cree que se va a caer toda la vida. Quizá el empleo le dure 3 meses, 4 meses, 5 meses. ¿Y qué es después? ¿Vendiste tus principios? ¿Crees que esa plata de 1 año o de 2 años te va a servir para toda la vida? El que sirve para toda la vida, el que nos llena de gozo toda la vida, es Dios y su palabra. Lot vio la prosperidad inmediata y empezó a prosperar más. Y cada vez tenía más riquezas y más riquezas y más. Sí, es que yo soy terrible, yo soy muy bueno. Y empezó, pero no se dio cuenta que cada vez que iba en esa llanura, cada vez daba un paso más hacia Sodoma y Gomorra. Él no pensó en la vida de su familia. Él no pensó qué sería después de este aparente triunfo pasajero y siguió caminando hacia Sodoma y hacia Gomorra. No sigas caminando a la perdición. Vive por fe, no por vista. Cuando menos esperó, ya vivía en la ciudad. Y no solo vivía en la ciudad, sino que era de los que se sentaban en la puerta de la ciudad. Que en el contexto del Antiguo Testamento, los que se sentaban en la puerta de la ciudad no eran cualquiera, eran autoridades de la ciudad. Es decir, llegó a ser una autoridad de la ciudad. Pero aunque era una autoridad civil, política y de gobierno, espiritualmente no era nada. ¿Cuántos me están escuchando? Se necesita gente que influencie en la educación, que influencie en la economía, que influencie en el gobierno, pero que ante todo sean hombres de Dios. No, digan amén, pero amén. ¿Sí me hago entender? ¿Y qué sucedió? Lot entonces estaba allí y resulta algo. Llegan los ángeles de Dios porque Dios dijo que destruiría a Sodoma y a Gomorra. Y entonces pasan por la casa de Lot. Cierto que sí, los ángeles. Pero los de Sodoma eran malos. Y vieron a los ángeles. Yo no sé cómo los verían. Me imagino que eran altos, de ojos azules. Yo no sé, me imagino, ¿no? Blancos o yo no sé. Y entraron los ángeles. Y los malvados de Sodoma dijeron, oiga, están como muy bonitas, ¿no? Y entonces entraron en la casa de Lot y empiezan a romperle la puerta a Lot. ¡Sáquelos, sáquelos! ¿Saque a quién? A los que vinieron a visitarlo, que los queremos violar. Bueno, la Biblia dice los queremos conocer, pero como yo les hablo más castizo, mire tan perversos, querían violar a los ángeles de Dios. ¿Es bueno o es malo eso? Pésimo, perversos. Y Lot les decía, no mis hermanos, no mis hermanos. O sea que Lot estaba ya tan contaminado que los llamaba hermanos a los que querían violar a los ángeles. ¿Qué le parece? Como que se había distorsionado un poquito su óptica. Los llamaba hermanos. Y dice, no hermanos, no. Dice que le hacía el mal y decía, usted vino acá, usted quién se cree aquí, usted no es nada aquí. O sea que empezó la sala a perder su sabor y empezaron a pisotearlo. Porque no era un hombre de Dios. Si hubiera sido un hombre de Dios, no hubiera pasado eso. Entonces dice el hombre, no le hagan daño a estos hombres. Aquí tengo a mis hijas, hagan lo que quieran con ellas. ¿Qué padre es ese? ¿Cuántos padres hay aquí que sus hijas el diablo se las tiene llevando a la prostitución y él está tranquilo? ¿Dónde están esos padres de fe? ¿Dónde están esos esposos temerosos de Dios? ¿Dónde están esos abuelos que oran por su familia? ¿Dónde están? Pregunto yo, ¿están aquí, sí o no? Agarren a mis hijas, hagan con ellas lo que quieran. Imagínense cómo se había degradado este hombre.
Entonces dice, los ángeles los agarran de las manos y les dicen: vámonos, 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 porque viene destrucción sobre esta ciudad. Vámonos, vámonos, vámonos. Y esos todos lentos no querían salir. Eso, un pie le pedía permiso al otro para salir. Iban así, así. Pero salgan rápido, porque es que viene fuego del cielo. Salgan, que esto es en serio. Y entonces lo ya como que reflexionó y dijo: oiga, aquí voy con mi esposa, voy con mis hijas, pero esos muchachos, mis yernos no se pueden quedar, porque van a ser destruidos. Y va Lot y le habla a los esposos de sus hijas y les dice: muchachos, ¿saben una cosa? Viene juicio, Dios va a castigar esta ciudad. Salgan rápido, salgan rápido. ¿Y qué hicieron los? Soltaron la risa. Dicen: ese es uno de esos chistes que usted echa. Buenísimo el chiste. Y se reían en la cara de él y riéndose se fueron al infierno. Perdió sus yernos. ¿Usted cree que es responsable por sus yernos o no? ¿Ora por ellos? Perdió los yernos. No le creían nada. Qué terrible es que nuestra gente no nos crea, nuestros hijos no nos crean, nuestra familia no nos crea. Y digan: no, papá, es que su religión me causa risa. Perdió los yernos. Pero salió con la esposa y las hijas y salieron. Y entonces ya iba saliendo y le decía: mi amor, rápido, rápido, porque el juicio viene. Y entonces va saliendo con la esposa, pero la esposa amaba a Sodoma y a Gomorra. No era salva tampoco. Y volteó a mirar. Y cuando volteó a mirar a la ciudad, quedó convertida en estatua de sal. Perdió la esposa. O sea, no influenció a sus yernos, no pudo salvar a su esposa. Le pregunto: ¿su esposa es cristiana? ¿Su esposo es salvo? Si no lo es, a orar, a ayunar, a buscar de Dios hasta que ese hombre se convierta. No dijeron amén, pero así es. Por favor. Es importante que hoy reflexionemos. ¿Cuántas personas pierden a sus hijos porque se los matan? Al esposo porque el diablo se lo lleva. Y ella no se despierta. Despiértate. Y si es bien rebelde, mejor. Porque cuando son más rebeldes, mejores siervos de Jesucristo serán. Empiece a ayunar, a clamar y a decir: este hombre, esta mujer se convierte a Cristo. Diablo, suéltalo, y empieza a guerrear y él se va a convertir. Crea lo que se va a convertir. Pero usted necesita ser una mujer guerrera. Y usted, varón, necesita ser un hombre guerrero, metido con Dios, y su hogar va a ser salvo. Pero ¿sabe qué? Lot perdió la esposa. Dígame una cosa: ¿es triste que el esposo se vaya al infierno y usted al cielo, pero él al infierno? ¿O que su esposa se pierda y usted se salve? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos sean salvos. Clamemos por nuestras familias. Perdió los yernos, perdió la esposa, y las hijas salieron, no cayeron en el juicio. Pero cuando salen las hijas, dice que Lot subió a una montaña, construyó allí algo de vivienda, plantó una viña y se emborrachó. ¿Sabe que hay gente que todavía le gusta el licor? Dice: el pastor no me está viendo. ¿Qué importa que el pastor no lo vea? Dios lo está viendo. Dice: estamos en una fiesta, aquí no está Darly, aquí no está David, aquí no está la hermana Susana. Hágale, que nadie lo está viendo. ¿Por qué nos engañamos a nosotros mismos? ¿Qué haces tú cuando vas a una reunión social y nadie te está viendo? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te comportas? ¿Es que eres cristiana solo aquí en la iglesia? Y empieza: darle. Tome. Escuche bien: no juegue con candela, porque el que juega con fuego se quema. Y yo no sé por qué estoy dando yo no iba a dar este mensaje. Créame que no. Usted dirá: pero es que no lo has hecho. No. Yo iba a predicar otra cosa y anoche no pude dormir. Por eso llegué un poquito tarde al culto en la mañana. Llegué que no podía porque no pude dormir en toda la noche. Dios me dio esa palabra. ¿Qué podemos hacer? Ay, aleluya. Yo no sé por qué, pero así es. ¿Cuántos me están oyendo? El que tiene oído, oiga, porque Dios quiere bendecirlo y liberarlo, romper cadenas, traerle bendición por su santa palabra.
Bueno, entonces, ¿qué pasó con este hombre? Las hijas, pero él tomando. Y como ellas se dieron cuenta, al viejito le gusta la tomata. Y dijeron, y nosotras no tenemos hijos, y aquí no hay hombres por ningún lado. Y se les ocurrió la tremenda idea. Pues hagamos esto, allá que él le gusta, pues démosle vino, emborrachémoslo, y cada una entra una noche y vamos a concebir de nuestro padre. ¿Qué hicieron las mujeres? Se embriagaron y estuvieron con su padre y tuvieron hijos con su propio papá. ¿Fracaso o victoria? ¿Sabe que hay muchos hogares así en gran derrota? Por no ser gente seria en Dios. Y ambas quedan embarazadas y nace Moab y nace Amón. ¿Cuántos me están escuchando? Los más grandes enemigos del pueblo de Israel. Por la inconsistencia de un solo hombre. De uno. Ese mal testimonio de uno afectó a tantos. Y esos pueblos que nacieron de ahí fueron pueblos malditos, enemigos de Israel. Malos, perversos. Por un hombre. Ya no me digas, es que yo hago lo que yo quiera, es mi vida. Ya quítate ese cuentico, el que como es mi vida yo hago lo que yo quiera. Detrás de ti hay decenas, hay centenas y hay miles de personas. Detrás de ti hay muchos. Ay, no, es que yo soy el consentido. Aquí no hay consentidos. O te afinas o te afinas. Porque traerás destrucción a tu familia. Destruirás a muchos si no te arrepientes de tus pecados. Si no dejas la maldad, muchos recibirán maldición. Pero yo creo que eres sabio y que eres sabia y que vas a decir, no más al mundo, no más a la maldad. Voy a seguir a Cristo y mis generaciones serán bendecidas. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Hoy es un día de consagración. Hoy es un día de entrega. Hoy es un día de entregarnos a Jesucristo 100%, ya no más tibieza. Ya no más que un poquito sí, que un poquito no, que como que hoy sí sirvo a Dios, que mañana no lo sirvo, que es que no tengo tiempo, que es que no. Mire, hermano, si no tiene tiempo para Dios, ¿quién es usted en Cristo? A Dios hay que dedicarle tiempo. ¿O usted cree que este país se lo está llevando el diablo y nosotros todos felices echándonos viento mientras el diablo se está llevando a Colombia? ¿Usted cree que estamos en tiempos de indecisiones? Cuando el gobernante anuncia muerte, anuncia espada desenvainada, libertad o muerte. Cuando el gobernante anuncia sangre y nosotros jugando a ser evangélicos, eso no es justo. Y que se escuche la palabra de Dios y que se escuche que la iglesia cristiana tiene que arrepentirse y dejar lo malo y buscar a Dios, convertirse a Dios, para que se abran los cielos y la gloria de Dios descienda. Ya no más de tibiezas, de indecisiones, porque mucho está en juego. Bueno, y al final de todo, Dios le muestra a Abraham y le dice, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, porque su maldad ha llegado al cielo. ¿Y qué hizo Abraham? Fue a las rodillas. Otra cosa de Abraham era que era un hombre de oración. ¿Cuántos me están oyendo? Fue a las rodillas. Señor, ¿vas a matar al bueno con el malo? Señor, ¿vas a destruir? Si allá hay justos, allá hay gente que te ama. Él pensaba en Lot. Y el Señor le dice, bueno, o Abraham le dice, si hay 50, ¿los destruirás por esos 50? Dice, no, si hay 50 justos, no la destruyo, pero no los hay. Señor, pero quizá hayan 40. Y seguía hablando. Le dice, tranquilo, Abraham, si hubieran 40, los perdono, pero no los hay. Entonces Abraham se puso a preocuparse más. Dijo, Señor, quizá hayan 30. Por favor, si hay 30, tú los perdonarás. Sí, Abraham, yo los perdono. Si hay 30, los perdono, pero no los hay. Bajó a 20. Bajó a 10. Y yo creo que a Abraham ya le dio vergüenza y no siguió. Porque le dijo, si hay 10 los perdono, pero no hay ni 10. ¿Cuántos están escuchando? No hay ni 10. Y entonces Abraham dijo, bueno, Señor, tú eres el juez de toda la tierra. Y Dios tuvo que castigar a toda una ciudad
Oiga bien, Dios destruyó a toda una ciudad por un hombre irresponsable. Porque toda una ciudad se fue al infierno. Por un hombre. ¿Es justo? Y ese hombre eres tú, o esa mujer eres tú. Si tomamos nuestro lugar, Dios tendrá misericordia de Colombia. Dios salvará a Colombia. No digan amén, aleluya, gloria a Dios. Pero yo sé que esta iglesia, aunque no es una iglesia muy grande, tampoco es pequeña, pero si aquí hay gente como Abraham, Dios tendrá misericordia de Colombia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante entender esto. Vamos a mirar este punto. Uy, ¿qué pasó? Abraham ora, Dios dice no hay. Pero mire, ¿qué hubiera hecho Lot? Mire, escúchenme bien. Si Lot gana a su esposa, ¿cuántos son? 2. Matemática simple. Si gana a las 2 hijas, 4. Si gana a los yernos, 6. Y si tiene algunos nietos y los alcanza, 10. Pero pensemos que era como hoy que no tienen hijos las muchachas, y entonces no. Entonces si hubiera ganado 4 paganitos o 4 paganos, 3 paganos a su familia y a unos 4 o 5 más, se salva una ciudad. El poder del evangelismo. El evangelismo salva ciudades. El evangelismo salva naciones. Por eso cuando alguien se burle porque usted va y predica casa por casa, predica en la calle, no se avergüence. Tú no estás haciendo una labor insignificante. Dios te está usando para que Colombia sea salva. Prediquemos el evangelio. Llevemos tratados, llevemos folletos, repartamos folletos en las filas, prediquemos, así nos digan fanáticos. ¿Qué nos importa? ¿Qué nos han dado ellos? Nada, pero Cristo nos ha dado todo. ¿Sí o no? Dice, ay, qué fanático, que aleluya. Usted recuerde, pero ¿qué me has dado tú? Mi Dios me dio la vida. Mi Dios me abrió las puertas del cielo. Mi Dios me ha dado todo. Y tú vienes a decirme, fanático, Dios te bendiga, oraré por ti. No nos han dado nada, Dios nos ha dado todo. Prediquemos la palabra de Dios. En el hospital, en la cárcel, en el bus, en la calle, en la universidad, en la oficina, en el taller, en el supermercado. Lleve tratados, aquí hacemos tratados por cantidades, pida tratados, llévelos, pero no los reparta así, sino predique de Cristo y dé el apoyo bíblico con el tratado. Porque lo que puede salvar a Colombia, escúcheme, de esta hecatombe que nos están planteando son 2 cosas: la búsqueda de Dios en oración y el evangelio de Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo? Un pueblo que obra arrepintiéndose, pidiendo perdón, pidiendo la bendición de Dios, que clama por la misericordia de Dios. Un pueblo consagrado que ora y un pueblo que predica. Entonces, predica el evangelio. Entonces Colombia no se la llevará el diablo, sino que Colombia será un gran templo de Dios. ¿Cuántos tomamos eso para la gloria de Dios? Amén. Entonces, conclusión. Vamos a orar, vamos a decirle, Señor, yo seré ese Abraham. Póngase en pie, vamos a orar, Señor. Sí, Señor. Padre, gracias. Por favor, todos orando, todos orando, todos orando, todos clamando, todos rogando, todos suplicando. Ore por favor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros propios pecados. Quizá nos hemos apartado de Dios, pero escucha esto, no juegues con Dios. Quizá escuchas la palabra, dice, pues no es para mí. Eres responsable. Que esto no es un juego. Eres responsable. Soy responsable. Yo quiero que Dios tenga misericordia de mí. Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te pido perdón por mí mismo. Señor, perdóname cuando he sido como Lot. Perdóname, Señor, cuando no he sido sano en la fe. Perdóname, Señor. Me aparto del pecado. Me aparto de la maldad. Tú también ora esto. Quizá estás jugando con ciertos pecados. Ya no más. Ya no más.
Yo no quiero que nos vean avergonzados, todo el mundo burlándose de nosotros. No, eso no es lo que Dios quiere tampoco de ti ni de mí. Ya no más. Señor, ya no más lo malo en nosotros, en mí, Padre. Ya no más, ya no más. Ya no más, Señor amado. Ayúdanos a sacar de nosotros todo lo malo, a consagrarnos a ti, a vivir en fe. Ayúdame, Padre, habla con Dios, habla con Él. Las cosas viejas pasaron. Señor, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a vivir para ti. Hoy, Señor, tiene que marcarse un día diferente. Hoy tiene que haber un nuevo inicio para nosotros. Ya no más la tibieza, ya no más el conformismo, ya no más la rogadera, ya no más. Oh Padre, hoy nos entregamos 100% a ti, porque tú te entregaste 100% por nosotros. Señor, tómanos, toma nuestra mente, nuestros pensamientos, toma nuestro corazón, toma nuestra vida, Señor. Somos tuyos, Padre, somos tuyos. Órale a Dios, somos tuyos, Señor. ¿Cuántos deciden que son de Cristo? Dígale: Señor, yo soy propiedad privada del Espíritu Santo. Dígale al diablo, dígale: fuera, diablo. Dígaselo, dígale: fuera, diablo. En el nombre de Jesús empieza a hacer la guerra espiritual. ¿Dónde están esos guerreros? Porque primero hay que luchar por nosotros mismos. Oh, que toda maldad se vaya. Fuera, diablo, en el nombre de Jesús. Fuera la mundanalidad y el pecado. Fuera la tibieza. Fuera la indecisión. Fuera. Guerrea. Guerrea. Dile al diablo: fuera de mi vida, fuera de mi familia, fuera de mi hogar, de mi esposa, del esposo. Dígale: fuera, fuera. En la bacaya. Dígale: mi esposo es de Cristo, mi esposa es de Cristo. Fuera la maldad. Aleluya. Hoy algo tiene que pasar. Hoy algo tiene que pasar. En el nombre del Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Hoy que se abran hoy los cielos sobre tu vida. Que el respaldo tremendo, maravilloso de Dios venga sobre ti. En el nombre de Jesús. Que ese respaldo sobrenatural venga sobre ti. Que se abran los cielos. Que se abran los cielos. Y que se quite la ceniza y venga gloria. Que se quite la ceniza y venga gloria. En el nombre de Jesús proclame, diga: sobre mi vida se va la ceniza y viene la gloria. Aleluya. Viene la gloria. Ore, ore y proclame la palabra. Oh, aleluya. He aquí oscuridad. Vendrá la tierra, oscuridad, las naciones. Oh, pero sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Proclama esto. Tú no estás bajo maldición, tú estás bajo bendición. Proclámalo en tu vida. Dice: